Vamos a cantar, hermanos, el mensaje Sublime Gracia para entrar a la meditación. Gloria al Señor. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido ¿quién me halló? Gloria al Señor. Sublime gracia. Qué hermoso himno para la gloria del Señor. Sublime gracia al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar la escritura de Apocalipsis capítulo 1 para entrar a un tema. Apocalipsis capítulo 1 para traer una pequeña meditación en esta mañana. Mañana en que honramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Honramos la resurrección. Hay una tumba vacía y nuestro Dios vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dijo: por cuanto yo vivo, vosotros viviréis. Así que tenemos la promesa que Él está aquí con nosotros en esta mañana, ya que eso es lo que Él dice, y Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Donde estén dos o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nosotros creemos eso, no tenemos ninguna duda. Él está aquí invisible a los ojos naturales, pero lo sentimos en el corazón, en el alma, en el ser. Él está en la forma del Espíritu Santo, llenando de gozo nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana tu presencia, Padre. Sin ti nada somos, Señor. Y ante tu trono de gracia y de misericordia, llegamos con un corazón contrito y humillado, y te pedimos que bendigas nuestra miserable vida, Señor. Derrames tu gracia abundante entre nosotros, perdone nuestros pecados y nos des una porción de tu palabra. Nos des ese alimento del alma que tú dijiste: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que nos permitas con tu venia, Señor, con tu amor, tomar esta santa y bendita palabra para leer una porción y traernos una revelación, una meditación a la luz de la palabra profética de la hora de Malaquías 4:5. Padre, que es la palabra que tú nos has dado, el alimento de tus almas, el mensaje, para percibirnos, para estar preparados y listos a esa hora final que se acerca. Gracias, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar en esta mañana sobre un tema que le vamos a nombrar sobre esta revelación: edificaré mi iglesia. Y el tema es dado acá en este libro de Apocalipsis. Una palabra griega, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. En el sentido correcto del Apocalipsis es la luz de Dios iluminando nuestro ser, abriéndonos el entendimiento, dándonos discernimiento, dándonos comprensión. Esa es revelación, enseñándonos los misterios.
los misterios de nuestra salvación. Enseñar, mostrarnos a Cristo, el misterio de Dios revelado. Amén. Apocalipsis no es lo que mucha gente se imagina, algo terrorífico, algo espantoso, algo siniestro, algo de miedo. No, eso no es Apocalipsis. Es una comprensión semántica totalmente errada de lo que es Apocalipsis. Hablar de Apocalipsis es algo hermoso. Es un libro que mucha gente no lo lee porque es un libro de símbolos, es un libro profético, es un libro que ha sido escrito para ser dado a una gente con percepción profética, con discernimiento profético. O sea, Apocalipsis no es dado a cualquiera. Muchos cuando leen Apocalipsis o quieren leer dicen, oh, muy difícil, muy complicado, muy complejo. Y por eso no se interesan en el Apocalipsis. Y otra cosa, el diablo lo odia, ¿no? Satanás odia toda la Biblia, por supuesto, pero él odia principalmente dos libros, el Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué Satanás odia al Génesis? Porque ahí revela cómo engañó al género humano, cómo engañó a la raza humana, cómo engañó al primer hombre, a la primera pareja humana, cómo los engañó, cómo los hizo caer. Por eso él la odia, porque ahí revela el error del hombre y la causa de la caída del hombre y del pecado original. Y como la odia, él se ha encargado de que los teólogos, que son sus principales agentes, sus principales operadores de su engaño religioso, de Satanás, los teólogos, ¿no? Hoy está produciendo una teología híbrida que mezcla, ¿no?, su racionalismo, sus racionalizaciones de los teólogos con las teorías de Darwin de la evolución. Esa estúpida teoría que enseña estúpidamente, equivocadamente y sin sustento científico, esa falsa ciencia de que el hombre viene del mundo por evolución. Bueno, y él ha tenido éxito, ¿no?, engañando a los teólogos y usando a los teólogos para engañar a la gente, ¿no? Esa es una de las trampas de Satanás. Por eso odia al Génesis y odia el Apocalipsis, porque ahí señala el triunfo de Dios, el triunfo de la iglesia, el triunfo de los cristianos contra el mal en esa gran batalla final, donde el diablo y sus ángeles son echados al lago de fuego y son ya derrotados totalmente. Por eso que Satanás odia toda la revelación, pero odia especialmente el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Muy bien. Los primeros versículos de Apocalipsis, si nos vamos hasta el versículo 3, ¿no?, nos habla de las edades de la iglesia. En otras palabras, es una revelación profética de un plan secreto que Dios había tenido desde el primer siglo de la era cristiana, un plan trazado de que antes de la segunda venida del Señor tenían que transcurrir 7 edades de la iglesia. Entendemos que una edad es un periodo de tiempo. Los historiadores no pueden presentar la historia como un todo. No, los historiadores, cuando estudian y presentan la historia para una mejor comprensión, la dividen en edades, en periodos de tiempo, sea la historia particular, la historia de una ciudad, de un pueblo, de una nación, o la historia universal. Por ejemplo, la historia universal, los historiadores todos casi se plantean dos formas de presentación de la historia: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿No? Lo antiguo se calcula pues desde que aparece la escritura, unos 5000 años antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego viene la Edad Media.
del 476 a 1453, donde cae el otro imperio romano de Oriente. Luego viene la edad moderna, ¿no? que comprende después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón hasta la Gran Revolución Francesa de 1789. Y luego viene la edad contemporánea, desde 1789 hasta nuestros días. No es la única, pero es una de las clasificaciones de la historia. Hay otra que tiene una visión marxista también, que habla de la edad esclavista, la edad feudal, la edad capitalista, y se proyecta a la edad socialista, por ejemplo, ¿no? Es otra clasificación. Hay otra clasificación incluso de la historia que clasifica de acuerdo al desarrollo de las culturas, primero a un nivel local, la edad fluvial, porque todas las culturas aparecen al lado de un río, salvo en algunos casos que no fue así, pero la mayoría siempre al lado de un río, ¿no? Siempre buscaron el agua cerca de una ciudad. Luego viene la edad que llaman marítima, cuando las relaciones eran a nivel de un mar nomás. Y la edad oceánica ya es la edad de los grandes civilizaciones y el intercambio ya a nivel global. Y otros se proyectan, incluso dicen la era espacial o la edad espacial, o la era planetaria. Bueno, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque así igual, ¿no? Lo natural tipifica lo espiritual. Lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, así en lo natural también Dios determinó que había 7 edades. Y entonces estas 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, en sí representaban 7 edades. Representaban 7 edades. Comienza con Éfeso y termina en la edad de la Odisea. La Odisea es la edad actual, es la edad final, es la edad en la cual estamos viviendo. Algunos hermanos creen que ya la edad de la Odisea ya ha pasado, pero eso contradice ese razonamiento de ellos, que la edad de la Odisea ha pasado, contradice la misma Biblia y la enseñanza del profeta. Entonces no es que las edades han pasado, estamos en la edad final. Y la edad final, como dice, le enseña el mismo hermano Brana, termina con la segunda venida de Cristo y la introducción al milenio, lo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Entonces, con el milenio, la introducción al milenio, termina la edad de la Odisea. O sea, incluso la edad de la Odisea trasunta el arrebatamiento de la iglesia, porque la edad de la Odisea alcanza incluso el periodo de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio, y ahí con el milenio terminan las edades. Pero la edad se avanza incluso hasta el periodo de la gran tribulación, la edad de la Odisea. Pues muy bien, eso es como nosotros lo hemos podido captar y entender, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, las 7 edades de la iglesia, ¿no? Éfeso, Esmirna, luego viene Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 edades que tenían que transcurrir desde Cristo a nuestros días. Cada edad tenía un mensajero. Por eso dice, en Apocalipsis vemos la palabra ángel. Y lo primero que a la gente viene cuando ve esa palabra ángel, ¿no? A lo que siempre hemos estado formados a entender o a comprender o rápido identificar como un mensajero celestial, un ser con alas, ¿no? un ser creado especialmente por Dios, los mensajeros de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Pero en este caso no son mensajeros celestiales, sí son mensajeros, pero mensajeros terrenales, ¿no? Hombres que llevaban al pueblo un mensaje de Dios. Y cada uno de estos varones, ¿no? Llevaron un mensaje a una edad, un mensaje de Dios a una edad. El primer mensajero fue un profeta, los otros mensajeros no fueron todos profetas, tenían dones del Espíritu Santo, pero no fueron profetas.
Pero el último mensajero de la iglesia también tenía que ser un profeta. No, es una cosa importante, porque el mensajero de la Odisea tenía que cumplir una función de restaurar la verdad original que se perdió a través del tiempo. Desde Cristo hasta nuestros días han transcurrido más de 2000 años, y ese era el plan de Dios. Cuando Juan vio las visiones y vio los 7 candeleros, ¿no?, y las 7 estrellas que Dios le mostró, él veía visiones, el Espíritu le reveló en parte algo. Le dijo: estas 7 candeleros son las 7 iglesias, y esas iglesias efectivamente existían, ¿no? Cada una de esas iglesias eran grupos de hermanos que estaban en Asia, y estas 7 iglesias estaban en Asia Menor, ¿no? Pero cada una de estas iglesias representaba una edad, tipificaba una edad, simbolizaba una edad, un tiempo que tenía que transcurrir. Es importante que eso lo tengamos bien claro. Y cada edad tenía unas características, ¿no? El hermano Branham nos lo refiere y nos va explicando esto de forma bien detallada en su estudio, en sus mensajes sobre las 7 edades de la iglesia, y el sermón específico de cada una de ellas. Son 7 sermones, de los cuales se recopiló en un libro llamado, ¿no?, las 7 edades de la iglesia. Muy bien. Luego, es importante captar estas cosas, hermanos, para entrar al tema sobre la necesidad de revelación. ¿Sí? Dice el hermano Branham: al ver el principio de la edad de la iglesia, y al ver cómo los apóstoles, las doctrinas y las cosas que ellos enseñaron y los principios de la Biblia, y luego ver esta iglesia, cómo en el segundo grupo de apóstoles, cómo comenzó esto a desvanecerse, y la verdadera enseñanza, el tercer grupo alejándose mucho más, para el cuarto grupo se había desvanecido hasta una tibieza, y la iglesia produjo algo tibio, una iglesia tibia. Bueno, es un misterio, ¿no? Eso es algo que después, lo que aquí nos dice el profeta, nos lo amplía y nos lo explica mejor en las 7 edades de la iglesia, cuando nos habla de que a través de los tiempos, desde la iglesia primitiva, desde los tiempos del apóstol Pablo, ha habido 2 grupos a quienes el mismo Espíritu Santo llama iglesias, y les habla a los 2. Pero siempre en todas las edades ha habido 2 grupos, uno verdadero y otro falso, aunque Dios las llama todas iglesias. ¿Me van entendiendo? Uno verdadero y otro falso. Por eso en las edades el profeta nos habla de la vid verdadera y la vid falsa. La vid verdadera siempre un grupo pequeño, como nos refiere en San Lucas 12:32. Véanlo en su Santa Biblia. Dice: no temáis manada pequeña, porque al Señor le ha placido daros el reino. Siempre el grupo de Dios verdadero fue un grupo pequeño, ¿no?, a la cual las grandes iglesias, las organizaciones religiosas, muchas veces despectivamente les llamaron sectas, ¿no? Forma despreciativa, pero para Dios es su manada pequeña. En San Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Es una cosa importante también mirar eso cuando miramos a través de la historia el plan de Dios, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos las edades de la iglesia, el plan de Dios, podemos entender por qué han tenido que pasar 2000 años. Porque aunque ellos siempre lo han esperado al Señor, no ha venido. Aunque en su palabra de él profética, en la palabra profética de Jesús dice: yo vengo pronto. Pero ese pronto no es nuestro tiempo.
No es la percepción del pronto que nosotros tenemos, sino el pronto de Dios. ¿Ve? O sea que sí, va a venir pronto, pero en el pronto de Dios, no de nosotros. Porque para Dios un día es como 1000 años, eso no dice la Escritura, y 1000 años como un día. Así que ve, el que tiene esa percepción profética, comprende entonces que la palabra de Dios no ha fallado, que Cristo va a venir y ya pronto viene, pero en el tiempo de Él. Los que lo percibieron eso intelectualmente o carnalmente en el tiempo de ellos, dijeron: oh, esto ha fallado, ya no va a venir nunca, esto es mentira, mejor ya cambio de actitud, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos justamente a través de la historia, ¿no? Cómo la actitud religiosa va a ir enfriándose por un lado y menguando a través de la historia, que el fervor religioso de una época cambia, ¿no? Por ejemplo, la edad antigua fue una edad muy larga, 5000 años antes de Cristo, luego viene el tiempo del Imperio Romano, y luego viene la época que se llama, ¿no?, los 4 grandes periodos de la Iglesia. Porque también aquí tenemos que decir que en el plan de Dios tenía que haber 7 edades y 4 grandes periodos. A veces ponemos el énfasis en las edades y nos olvidamos de señalar los periodos. Son 7 edades y 4 grandes periodos. El primero, el periodo grande, fue el periodo de León. Es la edad gloriosa de la iglesia, es la iglesia primitiva, es la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante, la iglesia llena del Espíritu Santo. Fue un periodo de tiempo. Luego viene un periodo largo que se llama el periodo del buey, que es el periodo de las grandes persecuciones, de las grandes tribulaciones que sufrió la iglesia, las persecuciones romanas, cuando los cristianos los llevaban a los circos romanos, cuando los devoraban los leones en los circos romanos, o los asesinaban de 1000 maneras, o los quemaban en hogueras. Es el periodo terrible de más de 67 millones de cristianos martirizados. Es un periodo largo, el periodo del buey. Luego viene el periodo del hombre, es el periodo de la reforma, cuando los hombres razonan, reflexionan y critican a la corrupción del clero, y comienzan ellos a mirar y dirigirse a la palabra y a reclamar el libre examen. Es el periodo de los reformadores, de Wesley, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, ¿no?, de Hus y de todos estos reformadores. Entonces son periodos que ha pasado la iglesia y tenían que pasar. Y hoy estamos en el periodo final, que es el periodo del águila. Personas con una clase con percepción profética para poder tener ojos de águila, ojos proféticos, ojos de vidente, y poder mirar la profecía. Solamente esa gente con percepción de vidente puede mirar y captar la verdad de Dios en la Biblia. Los otros lo leen y dicen: no, tonterías, ¿no? O simplemente hacen lo que hacen los teólogos, ¿no? Lo que hoy están haciendo los teólogos, este híbrido de mezclar el evangelio con la teoría de Darwin y con la ideología de género y con el marxismo, y sacar un monstruo, ¿no?, que es la teología neomarxista de género, de liberación y demás estupideces que crea hoy, ¿no? Y que simplemente es una cosa anticristo, pagana, blasfema, y todo eso es una vulgaridad. Eso no es el evangelio. Pero eso es lo que les encanta, pues, a la gente, porque va y armoniza con esta gente adaptada a este mundo, ¿no?, con este espíritu hedonista de la gente hoy. Estos gigantes intelectuales que, bueno, se sienten felices con eso, ¿no? Es una rebelión contra Dios, es un rechazo a Dios, ¿ya? Este es el periodo también de la apostasía. Es el periodo del águila, pero también es el periodo de la apostasía. Esa edad que tenía que venir, la edad de la apostasía. El apóstol Pablo habló de eso, dijo: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, ¿no?, y se manifieste, nos dicen Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Pues ya estamos en ese tiempo, ¿no? Es el tiempo del ecumenismo, ¿no? Es el tiempo de este espíritu religioso engañoso que quiere unir a todas las religiones, quiere unir a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, todos ateos incluidos, y decir: todos son salvos, ¿no? Y la gente se traga eso. Todos son salvos, creas como quieras, creas como quieras, creas en quien quieras,
creas en Jesús o no creas en Jesús, creas en Buda, al final todos se salvan. Y hay un hombre que le está diciendo eso, dice, oh, qué bonito que habla este hombre, esto es un tremendo engaño. Pero la gente cree eso. Pero la Escritura dice, no, la enseñanza dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, nada más, no se pierda. La salvación está solamente en creer en Jesús, no en otros dioses, no en un movimiento ecuménico o en creer en hombres, tonterías. La Escritura dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Sea la palabra de Dios verdadera y la palabra de todo hombre mentira, no dice Romanos 3:4. Entonces eso tiene que estar bien claro. Gloria al Señor. Entonces, eso es la época que tenía que pasar, ¿no? Y de ahí, ¿por qué Dios estableció su verdad sobre una roca? Y esa roca es sobre la cual está edificada su iglesia. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Que la iglesia no está establecida sobre hombres, no está establecida sobre razonamientos, que la iglesia no está establecida en teología, sino solamente en la revelación que Dios da al hombre, en una fe pura, revelada, una fe sincera. Ahí está establecida la iglesia de Dios, en una fe en su palabra, en Jesucristo. La verdadera revelación es la revelación de la persona de Jesucristo en su santa palabra. A donde nosotros vemos a Jesús, el único lugar donde nosotros podemos entender a Jesús y comprender quién es Jesús es en el Evangelio, no hay otro lugar. Es la palabra, es en el Evangelio, no hay otro sitio. Y cuando tú lees con fe el Evangelio y de todo corazón, el Espíritu Santo te revela quién es el autor de esa Biblia y te presenta a la persona más importante de la Sagrada Escritura, que es Jesucristo. Eso es el centro de todo. Lo demás es paja. ¿Ve? Entonces, miramos esto, ¿no? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? A veces dice el Apocalipsis de San Juan, dicen las personas. No fue el Apocalipsis de San Juan, fue la revelación de Jesucristo. El autor es Jesucristo. Es el único libro en que Jesucristo escribió, ¿no? Y Juan solamente fue el secretario. Y es Jesucristo quien lo escribe. La Escritura, en el Evangelio hay un pasaje donde dice que Jesús, cuando le llevaron a esa mujer adúltera para que la sentencia a muerte, ¿no? Entonces le pedían que diga cuál es su sentencia que él dicta. Él escribió sobre la arena algo y lo borró, dice, ¿no? Él nunca escribió nada. Pero aquí sí él escribe. Todo esta época, el libro de Apocalipsis es todo escrito de Jesucristo, ¿no? Él lo escribió todo ello. Y Juan solamente solo fue un escriba nada más, fue un secretario que escribió todas las cosas que Jesús le mostró. Es la revelación que Jesús nos da. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen en el libro de Apocalipsis? En el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. En el versículo 2, Juan es el escriba, el siervo. En el versículo 3 nos habla de las bendiciones. Del versículo 4 al 6, saluda a la iglesia. El versículo 7, los anuncios. En el 8, la deidad suprema de Jesucristo. La deidad suprema, ¿no? Donde se da la gran revelación quién es Jesucristo. Se acaba la discusión de que hacen algunos teólogos, ¿no? Que el Hijo es una persona, el Padre otro, que son dos seres divinos, pero que el Padre es el verdadero Dios y el Hijo ya no es Dios. Aquí se acaban todas esas discusiones teológicas, porque aquí Él se presenta y dice: yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el Dios mismo. Entonces ahí se acaban todas esas discusiones. Amén. Y del versículo 9 al 20 nos habla de la visión de Patmos, ¿no? Como él estuvo en la isla de Patmos, perseguido
pasando persecución, porque los romanos quisieron intentar primero matarlo a Juan, sabemos la historia, lo llevaron a un enorme perol, hirviendo con aceite, inmenso perol, y lo metieron ahí, pero él estaba como dándose un baño, nada lo hacía daño. Esa agua hirviente, ese aceite hirviente no podía matarlo, Dios no lo permitía. Y eso es lo grande del milagro de Dios, ¿no? Tus enemigos pueden querer matar, destruirte, pero si Dios no lo permite, no pasa nada, ¿no? Imagínate los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, estaban en el horno de fuego que había sido calentado para tener un potencial tremendo. Estaba tan fuertemente calentado ese horno que los hombres que los arrojaron murieron. Pero ellos entraron ahí y se encontraban como en una atmósfera especial, un aire acondicionado, un lugar especial. El rey se quedó sorprendido y lo sacó. Para Dios nada es imposible. Y eso es lo que pasó con el milagro, el apóstol Juan. El agua hirviendo de aceite no le hacía nada, ¿no? Entonces dijeron que es un brujo y lo llevaron a Patmos, ¿no? Y Patmos era una isla horrible, llena de bichos, llena de serpientes y toda clase de tarántulas, alacranes. O sea, un lugar horrible era Patmos, un lugar terrible, y ahí estaba él, pero aún ahí Dios lo cuidaba, ¿no? Y ahí estuvo donde recibió las revelaciones, ¿no? Y eso es, llegamos a la palabra, dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Y la palabra revelación significa velo, ¿no? Revelación significa quitar el velo, ¿no? Apocalipsis significa revelación, y revelar es quitar un velo. Imagínense una estatua que le han puesto una tela encima para que no la vea nadie hasta llegado su momento, ¿no? Y después quitan el velo y se ve la obra que alguien ha creado, ¿no? Entonces revelar es quitar algo que estaba escondido, oculto. Eso significa la palabra revelación, ¿no? Y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan de salvación. Y el plan de salvación de Dios ha estado en sus pensamientos de Dios, en la mente infinita de Dios, en la mente omnisciente de Dios, por eones de tiempo. Antes que el mundo fuera creado ya tenía un plan Dios. Es algo que nosotros lo sabemos por revelación de Dios mismo. Y en ese plan estaba todo cómo era el propósito de Dios desde el comienzo hasta el fin. Entonces eso es lo que nos muestra la Sagrada Escritura. La Biblia es un libro profético. La Biblia también, la Escritura le llama la palabra profética. La Biblia es un libro profético. El hombre puede mirar hacia el pasado, el hombre puede percibir el presente, pero el hombre no puede ver el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué acontecimientos habrá? Nadie lo sabe. El hombre lo mucho puede hacer predicciones. Gracias al avance científico puede hacer una predicción, ¿no? Que puede acertar como puede fallar, ¿no? Puede intuir el devenir de un acontecimiento mediante secuencias lógicas, pero el hombre puede llegar hasta ahí. El hombre puede hacer un estudio de un cierto, determinar ciertas cosas, algo que se llama el determinismo, ¿no? Decir, bueno, porque se dio A y llegó B y como conclusión puede llegar C. En el determinismo del tiempo puede llegar a un cierto pronóstico, pero no puede dar una exactitud. Por eso viene lo que dicen la predicción del tiempo. Dicen, no, mañana, pasado va a ser buen día. ¿Por qué? Porque tiene aparatos que pueden más o menos calcular el tiempo. Hasta ahí llega el conocimiento del hombre. Pero el hombre no puede decir exactamente qué va a pasar, exactamente y milimétricamente no puede decir. En cambio, Dios puede ver el futuro y puede decir va a pasar tal cosa. Esa es la diferencia. Y eso es lo importante de la profecía para nosotros los creyentes. Porque estudiando la profecía podemos saber las cosas que van a suceder en el futuro. Algo que el hombre no tiene cómo saberlo.
¿Me entienden? Creo que estoy viendo un poco claro, ¿no?, en ese punto, para que lo capten ustedes, ¿no? Por favor, si un poquito me ayudan, ¿ya? Por favor. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que el hombre no puede captar las cosas del futuro. Dios sí. La Biblia nos refiere muchas cosas para poder ver este caso. Nos ve, por ejemplo, la Biblia nos muestra cómo Abraham, nos dice en el comienzo del Génesis, Abraham tuvo una visión, se vio una tremenda oscuridad. Una visión, le vino una oscuridad tremenda. Abraham habla de esa oscuridad. Y entonces Dios le revela a Abraham la visión que ha tenido. El mismo Dios le revela y dice: eso representa tu descendencia, que será esclava por 400 años en Egipto, pero luego yo lo liberaré con una mano fuerte, hablando de Moisés. O sea que miren, Dios puede ver, y Dios le dijo, el pueblo de Israel va a ir a Egipto, pasar unos 400 años de esclavitud, pero Dios ve, José tuvo una visión. José tuvo un sueño que le contó a su padre, que él veía que dos estrellas, el sol y la luna, se inclinaban a sus pies de él, y hasta su papá, dice la historia refiere, ¿no?, la historia sagrada nos refiere que su papá se enojó con él, que todos vamos a ser tus sirvientes, le dijo. Pero efectivamente eso pasó, pues, ¿no? Cuando llegó a Egipto, ellos se postraron ante él, pues no sabían que era su hermano. Todos sus hermanos se postraron ante él, no sabían que él era. Claro, no sabían que él era. Exactamente lo que la profecía dice. La Biblia dice, cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, les venía el castigo de Dios, y a través de sus profetas, Jeremías dijo que estarían 70 semanas, 70 años cautivos en Babilonia, un día por año, ¿no? 70 años. Y efectivamente ellos fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Luego los profetas hablaron de un rey que iba a salir, a quien Dios le da hasta su nombre, le dice Ciro, y le llama mi siervo, se refiere a Ciro de Persia. Y efectivamente vino, eso estaba profetizado antes que nazca Ciro, y surgió Ciro, y efectivamente fue un rey que ayudó al propósito de Dios. O sea, Dios en su plan ha obrado incluso con reyes paganos, no solamente con reyes de Israel, con reyes paganos que han sido sus siervos de Dios. Nabucodonosor mismo se proclama el siervo de Dios, él reconoce al Dios de los judíos. ¿Cuántas cosas podríamos decir sobre cómo Dios ve el futuro, ¿no?, y determina por eso? El nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías, la vida del Mesías, su nacimiento, el lugar donde iba a nacer, los lugares por donde iba a recorrer, las cosas que iba a hablar, las cosas que iba a decir, su forma, cómo iba a morir y su resurrección, todo estaba profetizado en la Sagrada Escritura. Por eso la Biblia es un libro profético. Y en Apocalipsis igual nos dice de las cosas que han de ser. Pero para poder creer y poder captar todas estas cosas, se necesita ser un pueblo, unas personas con un don especial de Dios. Esta es la edad de águilas, esta es la edad del discernimiento profético. Tiene que ser una clase especial de personas, tienen que ser águilas de Dios, no halcones, no buitres, no, sino águilas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, por eso es que muy importante es hablar sobre la revelación. Gloria al Señor. Para entender, ¿no? Y en el versículo 3, ¿qué nos dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición de parte de Dios, y también hay una maldición. El libro de Apocalipsis comienza con una bendición, y al final del libro dice
que advierte que si alguno le quita o le añade algo a la Sagrada Escritura, Dios quitará su nombre de libro de la vida y le añadirá sus plagas. Pues estas cosas le han pasado a tanta gente. Pues estos juicios le han venido a tanto falso profeta, tanto predicador irreverente, a teólogos atrevidos que se han atrevido a añadir, a quitar a la palabra de Dios. Pues les han venido estos juicios. Y les ha venido ceguera espiritual por último, porque ya ellos no pueden ni siquiera volver atrás, ya son ciegos, ¿no? Su condición es como lo que dice la profecía, la condición de la gente religiosa de este tiempo, lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. La odisea ciega, miserable, ciega, desnuda y no lo sabes, ¿no? La condición de los hombres de este tiempo de hoy. Muy bien. Entonces llegamos al punto de, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. ¿Dónde está esta escritura? Está en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿No? Esto tiene que ver con la pregunta de Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. ¿No? Cuando Jesús andaba, dice, por la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, bueno, algunos dicen que es Elías, ¿no? Muchos religiosos, muchos del pueblo de Israel lo veían a Jesús como Elías. Jeremías, también se que era Jeremías que ha resucitado. O algún profeta. O sea, la percepción que tenía el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, los judíos, todos, era que Jesús era un hombre enviado de Dios. Eso no tenía ninguna discusión. Eso lo testificó incluso Nicodemos, ¿no? Cuando Nicodemos se fue a verlo de noche, ¿no? Que de día tenía vergüenza porque era un maestro de Israel, y la consigna era de que nadie vaya a hablar con él, ni asista a sus cultos, ni lo escuche, porque inmediatamente eres excomulgado del pueblo de Israel, porque esa era la consigna que habían dado los sacerdotes en ese tiempo, como siempre lo dan hasta nuestros días, ¿no? Entonces Nicodemo tenía vergüenza y que lo margine, lo discrimine, y entonces se fue a hablar con Jesús de noche. De noche. Al menos él fue de noche. Hay gente que no viene ni de día ni de noche, pero él fue de noche, ¿no? Para preguntar, quería saber la verdad. Pues la palabra Nicodemo dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, los milagros, los prodigios, si Dios no está contigo. Bueno, entonces él reconoció algo que todo Israel admitía, ¿no? Pero a pesar de todo lo odiaban, ¿no? Porque lo odiaban, lo envidiaban, lo marginaban, lo discriminaban, lo excluían y hacían toda clase de maldades con él. Bueno, es el precio de ser cristiano, es el precio de ser fiel al Evangelio, es un fiel. Los grandes grupos te van a excluir, te van a marginar, lo cual no nos importa. Nosotros no tienen sin cuidado. No nos importa, porque para nosotros lo que Dios nos ha dado vale más que todos los tesoros de este mundo, ¿no? Nosotros tenemos esa perfección profética, como decía el apóstol Juan cuando escribe en su carta, dice: lo que hemos visto y palpado y sentido de nuestras manos tocante al verbo de Dios. Entonces, quien ha visto la columna de fuego, quien ha sentido el fuego de Dios, quien ha sido tocado con el fuego de Dios como Moisés, ¿qué temor puede tener? Nada. ¿Qué preocupación podría tener? Nada. Porque nosotros entendemos la eternidad y somos seres de eternidad, no de estos tiempos temporales, no de esta vida temporal, sino nuestra proyección es al infinito, a lo eterno, a estar con Dios por las edades eternas e infinitas, y ahí está nuestra proyección. Entonces no estamos pues en inseguridad, ¿no? Somos personas ciertas de Dios. Eso es la cuestión de que ellos, el pueblo de Israel, sabía pues, que Jesús era un profeta. Pero lo que no era fácil para ellos captar era si él era el Mesías prometido. Ese era el kit del asunto. ¿Era el Mesías prometido? De ahí la pregunta que les hace, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces él dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Ninguno estaba seguro de decirle: tú eres, salvo uno que hizo algo, ¿no? Que le llaman la confesión de Pedro, ¿no? La declaración de Pedro. Simón dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es que fue más pensante, no es que Pedro tuvo un razonamiento intelectual, no es que, caramba, hizo trabajar su cerebro más, no, nada de eso,
sino que Dios se lo reveló. ¿Ve? Por eso dice, bienaventurado, ¿no? Las palabras que están acá dicen. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, aquí está el detalle, ¿ve? La roca. ¿Qué era la roca? Los católicos han repetido su teología por siglos, que es Pedro, y que sobre Pedro está fundada la iglesia. ¡Qué absurdo! ¿Cómo Dios va a fundar la iglesia sobre un hombre carnal, un hombre que lo negó, que juró que no lo conocía, lo negó 3 veces? Un hombre que cometía errores, como nos dice el Evangelio, cuando actuó como un hipócrita, un simulador, y Pablo testifica que lo tuvo que exhortar duramente, lo corrigió por estar judaizando a los gentiles. No, entonces tenemos, pues, Dios no edifica su iglesia sobre un hombre, ningún hombre. Entonces, ¿sobre quién la edificó la iglesia? Los protestantes dicen sobre él mismo, pero acá dice sobre una roca. ¿Eh? ¿Y qué es esa roca? Es la revelación que Dios le dio. La iglesia está establecida sobre la revelación de la persona del Señor Jesucristo en su palabra. Ahí está establecida la iglesia. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, revelación. Roca, en el lenguaje sinfónico, Jesús significaba revelación. La revelación de Jesucristo. San Pablo también entendía esto, dice, por eso dijo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No te lo reveló carne y sangre. No te lo reveló carne y sangre. Y carne y sangre significa ningún hombre, ni tú mismo, porque él también era carne y sangre, sino mi Padre que te lo ha revelado. Sobre esta revelación de la persona de Jesucristo, cuando viene la revelación y me revela quién es Jesús, ya no por un conocimiento intelectual, más allá de una educación religiosa, estaría bien la educación religiosa, pero ya no solamente por una educación religiosa, sino porque Dios me lo revela. Sobre eso está edificada la iglesia. Y en esa revelación, ningún diablo ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Esa es la verdad. Ahí es donde está establecida la iglesia de Dios. No sobre Pedro, ni sobre una sucesión de papas, ni ninguna de esas cosas que son simplemente ideas humanas. Ahí está el gran secreto. Solamente por revelación. Y revelación es una fe. ¿Y qué es una fe? La fe es una certeza de lo que se espera. Es la convicción en algo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Es algo que Dios me lo da a mí. Es como lo que pasó allá en el Génesis, ¿no? Eran 2 hermanos, ¿no? Que tipifican los religiosos de hoy. 2 hermanos estaban ahí, uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Uno ofreció flores, frutos, dice, un altar con flores y frutos. El otro cogió un corderito y lo puso sobre un altar de piedra, y sobre esa piedra, con una piedra filuda, porque ese tiempo todavía no tenían otra arma que la piedra puntiaguda, lo fue cortando y lo hizo sangrar. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Lo de Caín era hermoso, pero era racional. El sacrificio de Caín representa la teología de los hombres, una teología híbrida. Ahí en el sacrificio de Caín usted ve la teología de la liberación, la teología de género, la teología ecuménica, ahí está en el sacrificio de Caín. Abel, por fe, por revelación, ¿no? Miró al cordero, ¿no? Un animalito inocente que moría para expiar su pecado. Ese cordero era un tipo de Cristo, hablaba de Cristo, el cordero perfecto que un día iba a venir. Era una mejor revelación, por eso Dios se agradó del sacrificio de Abel. Él lo hizo por revelación. Mis padres produjeron muerte, sangre, por lo tanto yo tengo que ofrecer sangre. Ahí está la diferencia. Qué hermoso, qué tremendo, ¿no? Para ver la diferencia entre uno y otro. Gloria al Señor. Ahí ve usted entonces la diferencia. Gloria al Señor.
Entonces Dios edificó su iglesia no sobre 5 años de estudio teológico, ¿no? Porque eso es lo que hoy se envanecen los religiosos. Dicen, oh, mi pastor tiene 10 años de teología, mi pastor ha ido a las grandes universidades, ha estado 5 años en París, 5 años en Roma, ha estudiado el griego, el arameo, y se envanecen. Por lo tanto, lo que dice mi pastor es lo correcto. No es sobre el estudio, la iglesia está edificada sobre revelación. Puede ser un analfabeto, puede ser un simple y humilde analfabeto, y eso es, ¿ve usted? Ese simple y humilde analfabeto puede tener mejor conocimiento que esos hombres que se han ido 10 años a estudiar a una universidad teológica. Sin desprecio del conocimiento que ellos tengan, pero es la verdad. Dios, mire el apóstol Pedro, cuando comenzaron a predicar ellos, Pedro y los apóstoles. Claro, Pablo sí, Pablo fue un intelectual. Pablo podría compararse a un gran teólogo de este tiempo, a un hombre, a un tremendo intelectual de hoy, a un gigante intelectual de hoy. Por supuesto, Pablo fue así. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en sus cartas? Que para entender a Dios y el plan de Dios tuvo que todo su gran conocimiento intelectual y toda su formación teológica dejarlo por estiércol, por excremento humano, por cochinada, por lo peor. Todo su conocimiento lo dijo basura. Eso dice Pablo en sus cartas. ¿Ve? Y la gente, los fariseos se asombraban y dicen, mira esos hombres cómo predican, porque son analfabetos, ni siquiera conocen ni el ABC. Pedro fue un analfabeto y los demás apóstoles casi igual. Todos en sus cartas, dice carta de Pablo, carta de pero en sí necesitaban sus secretarios para escribirlo. Él tenía secretarios y ellos solamente hablaban. ¿Cuántas cosas podemos decir, no? Bueno, entonces, hermanos, para mirar estas cosas, para entender estas cosas, ¿no? Las cosas de Dios y poder entender el plan de Dios. Por eso es que Jesús al final, Él se revela lo que Él es, ¿no? El alfa y el omega. Cristo es el centro de toda esta revelación. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una persona importante y ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya nosotros cuando tenemos revelación y vamos captando el plan de Dios podemos decir sin lugar a dudas que el Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Simplemente Él cambió de forma, ¿no? Allá era la columna de fuego, allá estaba velado en la columna de fuego, en una nube sobrenatural, ¿no? En el torbellino, y acá vino, se hizo carne, se hizo un templo humano en el cual vivió, llamado Jesús. Pero él era el mismo Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Esa es la gran revelación. Que cuando miramos todo en el espacio, en el tiempo, y miramos todo en el plan de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay una sola persona importante, un solo Dios, no 3 dioses ni 3 personas distintas, porque eso tiene enredado a la gente, ¿no? Que 3 personas distintas, eso ni siquiera tiene sentido, ¿no? Aquí hay 3 personas distintas, allá está mi hijo, una persona, mi hermano Jesús, otra persona, y yo. ¿Cuántos somos? 3 personas distintas, y si cada uno es Dios, son 3 dioses, tontería, no hay eso, ¿no? Que el Padre es una persona, el Hijo, el Espíritu Santo es otra persona, eso no tiene sentido, eso es absurdo, porque sería Jesús teniendo 2 padres celestiales, 2 padres divinos, ¿no? El Espíritu Santo es la misma persona del Padre, y Jesús y el Padre es la misma persona, solamente que el gran misterio es que el Verbo se hizo carne entre nosotros, Dios en carne, Dios manifestado en carne, eso es todo, esa es la gran deidad, y esa es la gran revelación. Eso armoniza Antiguo y Nuevo Testamento, no hay contradicción. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Escucha, Israel, Jesucristo nuestro Dios uno es. Jesús es uno el Padre. Son manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son manifestaciones de un solo Dios, cuyo nombre es Jesucristo, y que por eso los cristianos nos bautizamos invocando el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura en Hechos 2:38, ¿no? ¿Qué haremos para ser salvos? No dice que te lleve un sacerdote cuando eres bebé, te eche un poquito de agua y te diga, yo te bautizo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice eso. No dice en los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. ¿Qué haremos para ser salvos? Dice, arrepentidos y bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bueno, pero ¿y cómo queda usted con Mateo 28, 18, 19 cuando dice bautizándonos en el nombre del Padre? Muy bien, léalo despacio. Dice, Él
Él, uno. No dice los, dice uno. Nombre, no dice nombres, dice nombre. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? María, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he venido en el nombre de mi Padre. Su nombre de él, el nombre del Padre. ¿Y qué dijo Jesús en el Evangelio de San Juan sobre el Espíritu Santo? ¿No? Les voy a enviar el Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre vino el Espíritu Santo? En nombre de Jesús. Es un solo nombre. Es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. No es el único, porque por eso dice en Hechos 4:12, Pedro dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo. ¿No? Ese es el Evangelio, esa es la teología correcta, es el Evangelio correcto, es el mensaje correcto. Pero la falsa teología, esa que dice, ¿no? Millones de hombres bautizados en título del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mal bautizados sin bautismo, totalmente ciegos. Ni siquiera han dado el primer paso, que es justificación por la fe, por el bautismo, no tiene nada. Ni siquiera han dado el paso correcto de fe, justificación, bautizarse en nombre de Jesucristo. Menos van a llegar a santificación y menos al bautismo de Cristo. Menos van a estar listos con la señal y el sello cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. La gente ha sido engañada por una teología miserable que les arruina su vida y los hace miserables cuando Dios vino a liberarlos. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Los hombres, cuando estaban esclavos, soñaban con ser libres. Nuestros antepasados en América sintieron la esclavitud, la opresión de los españoles. Ellos soñaron con la libertad. Toda América se convirtió en un campo de batalla por una sola palabra. Gozosos dieron su vida, ofrendaron su sangre en batallas por la libertad. Desde México hasta Tierra de Fuego, hasta Chile, hasta Argentina, derramaron su sangre por un sueño, la libertad. Ofrendieron su vida. Miren, si por la libertad física, por la libertad política, por la libertad social dieron su vida, ¿qué por la libertad espiritual? La verdad os hará libre. Lo único que te hace ser libre es cuando tú te humillas a Dios y le pides que te dé revelación. Pero uno tiene que buscar a Dios de corazón. Señor, dame la verdad, no quiero ser engañado. Entonces Dios viene a libertarte, ¿no? Porque dice: Jesús nos ha lavado con su sangre, y lavado significa liberado, nos ha soltado, ¿no? Entonces eso es, ¿por qué la gente, habiendo un mensaje de Dios de ser libres, prefieren seguir esclavos? Prefieren seguir esclavos. ¿Por qué? Si Dios nos ha hecho libres. Jesús vino a ser el libertador, el verdadero libertador, ¿no? Él es el verdadero libertador, ¿no? Muchos dicen libertador Simón Bolívar, ¿no? Libertador Simón Bolívar, bueno, pues fue un libertador en lo político, pero no en lo espiritual, ¿no? Hay un gracioso, me acabo de contar un drama gracioso de Bolívar estaba en el Perú y lo invitaron a ver un juego de gallos en Cajamarca, y había un godo español que estaba ahí y solamente le decía Usía. Y Usía es un arcaísmo español de esos tiempos, que es como decir hoy usted. Usía nada más decía, Usía, usted, con respeto a usted, pero todo el mundo le decía libertadores. Y Bolívar era pues un poco orgulloso, pues, y megalómano, y él quería que le digan libertador, pues el libertador, pues, no era cualquier cosa, era más que general, más que libertador, ¿no? Y ya pues a cada rato dice: mire qué bonito mi gallo, Usía, mire mi gallo, como Usía, mire ese gallo, Usía, y a cada rato dice Usía. Y ya se cansó Bolívar, dice, que le dijo: bueno, ¿usted no conoce al libertador? Claro que lo conozco, le dice el español. No solamente lo conozco, sino que tengo un retrato de él y de su señora madre. La cara se le llenó de roja, la cara de Bolívar, de mojado, molesto Bolívar, y todos sus generales se empalidecieron, dijeron: oye, este hombre sí ya, ahorita lo manda a fusilar. Bolívar lo mira al hombre y le dice: en este momento me muestra usted la foto del libertador y su madre, o lo mando a fusilar. Ya, vamos a mi casa. Todos salieron del Coliseo, todos se fueron a la casa del español.
vengan, dice, los metió a su casa, a un cuarto, abrió un baúl, volteó todas las cosas y sacó una estampita de María y Jesús niño. Acá está, le dice, el libertador y su señora madre. ¿Y qué podía decir Bolívar? Esa es la verdad. El verdadero libertador es Jesús. ¿Ves? Jesús es el verdadero libertador. Él vino a darnos libertad. Pero la libertad la da a través de la verdad. La verdad os hará libres. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Y siéndole la verdad, cuando uno conoce a Jesús, es libre. Cuando uno conoce a Jesús, es libre. La verdad nos hace libres. Pero mientras una persona no conoce la verdad, el Evangelio, está esclavo. Así está en una iglesia, está esclavo de credos, de dogmas, de ideas falsas. Eso es lo triste de las personas. Ellos están como Juanito Cuervo. Como Juanito Cuervo, ¿no? Es que un hombre travieso cogió a un cuervo y lo llevó porque le hacía mucho daño y lo dejó amarrando, dice, un palo varios días allí, y el pobre cuervo estaba ahí atado de una de sus patitas del cuervo. Y él no podía zafarse, así que ya se resignó y al final se acostumbró a vivir atado. Más de 2 semanas se acostumbró. Y un hombre se compadeció de él y dijo, pobre animal, lo soltó, dice, pero él ya no se movió, ahí nomás daba vueltas. Y llegó el momento en que comenzaron las aves a migrar y entonces, ¿no? Las aves todas decían, Juanito Cuervo, vamos, Juanito Cuervo, pero Juanito Cuervo dice, no puedo, estoy atado. Ya estaba suelto, pero estaba atado. Y así está mucha gente religiosa hoy, de tiempo, ¿no? Dios nos ha venido a liberar, hay un mensaje que nos libera. Malaquías 4:5 es la voz de liberación de Dios en este tiempo final, pero ellos prefieren seguir atados a sus credos, a sus dogmas. Pueden ser libres, pero prefieren sentirse, aún no, yo no, de aquí no salgo, dice. Yo nací en mi iglesia, ahí muero, dice, ¿no? Atados a sus credos, a sus dogmas, y no quieren ser libres, a pesar que Dios vino a ser libres. ¿Ah? Por eso me recuerdo de un mensaje del hermano Branham que dice, condenación por representación. ¿No? Dios ya no nos condena por lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Pues eso pasó hace muchos miles de años, ¿no? Dios no te condena por eso, que Adán pecó, bueno, no, Dios no te condena, porque ya para eso vino Jesús. Jesús vino, pagó el precio, la paga del pecado es muerte. Por un pecado por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, pero por otro hombre llamado Jesús, con su sangre, ya nos reconcilió con Dios. Por lo tanto, Dios no te condena por lo que ha hecho Adán, sino, ni siquiera te condena por lo que tú hayas hecho hoy. Has robado, has mentido, has emborrachado, has fornicado, has traficado con drogas. No puedo saber qué pecado hiciste. Dios no te condena por eso. Porque si fuera así, entonces nadie podría hablar ya de salvación, ¿no? Sino que Dios condena al hombre porque Él no se ayuda a sí mismo. Porque habiendo un camino de salvación, un camino de escape, yo soy el camino, la verdad y la vida, tú no tomas ese camino. Te quedas en tu mundo ahí y dices, bueno, así vivo, así muero, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso Dios te condena. Porque no te ayudas a ti mismo, porque no das un paso, se ha ido a salida. Porque hoy aún está la puerta abierta, puedes entrar a la salvación, porque un día la puerta se cerrará y ya no habrá. Y estamos justamente en los tiempos en que todo esto puede terminar. Según lo que miramos en el reloj profético de Dios, ya es muy tarde. Ya no estamos ni a 5 minutos de la medianoche. Estamos a segundos de la hora cero, del minuto cero, del segundo cero ya. Porque el reloj ya se movió en todo. Y toda persona que tiene percepción y discernimiento profético se da cuenta de eso. Eso es lo que hoy tenemos que entender. Por eso la palabra de Dios dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Porque un día, hermano, ya tú llamarás y ya no habrá oportunidad. Ya todo habrá terminado. Aún es tiempo, ya. Estamos viendo las luces del atardecer. Ya las luces de alarma se han encendido, ¿no?
en una máquina, en algún edificio, cuando hay una emergencia, se prenden las alarmas, las alertas, ¿no? Cuando un tren va a llegar a una estación, antes de llegar ya se prenden las luces y comienzan a sonar las alarmas que te dicen ya viene y estate prevenido para que subas, de lo contrario lo pierdes, te avisan antes que llegue, ¿no? Para que estés preparado con tu maleta y dejes todo y te pongas en estación, porque el tren se detiene unos minutos, después sigue el viaje. Y así es en las cosas espirituales. Tienes que estar con tu boleto listo, tienes que estar con el boleto, con el sello listo, tienes que estar todo listo en el equipaje, tienes que estar percibido, preparado, porque llega la hora de salir y tienes que salir. Porque si te has distraído en alguna cosa, en los afanes de este mundo te vas a quedar. Por eso nunca trabajemos, pero sin demasiado afán. Hay mucha gente que se afana en las cosas materiales, que no tiene siquiera un segundo para Dios. Pero la Escritura que dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora que es el tiempo todavía que puedes encontrarlo, ahí, en buen tiempo, acéptalo, acepta su gracia, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Porque va a llegar un momento en que tú lo buscarás, la gente lo buscará, ya no lo encontrará. La gente quisiera ver a alguien que le ore por él, ya será muy tarde. Ni oración, ni nadie que ore por ti. Porque en cualquier momento lo único que vas a ver tú es tribulación, lo único que vas a ver es oscuridad. Porque ya estamos en las horas finales del tiempo de Dios. Jesús mismo habla de esto. En la parábola de Mateo 25. Ahí nos dice, ¿no?, de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas, ¿no? Ahí nos habla Jesús, ¿no? Cinco prudentes que habían apercibido su lámpara con el aceite. Y la lámpara representa la palabra de Dios. Por eso eran vírgenes, porque creían en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios va acompañado con algo que se llama el aceite, que representa al Espíritu Santo, al sello. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras el aceite esté fluyendo, esa lámpara ilumina y trae luz. Pero sin el aceite ya no hay luz. La lámpara está apagada, humea. Y eso es lo que nos dice en Mateo 25. Las 10 se prepararon, pero 5 fueron apercibidas, fueron prudentes, tomaron también aceite, buscaron el Espíritu Santo para que su luz no se apague. Cuando vino el esposo, ellas tenían luz, lo vieron y entraron con él. Las otras, ¿no?, se fueron a buscar aceite ya muy tarde, y a la puerta el esposo se las llevó a las que estaban preparadas. La palabra del Señor nos habla en parábolas clarísimo cómo hacer la venida del Señor. Así que todo es responsabilidad de cada uno, es personal. Cada quien tiene que asumir las cosas, cada uno, siempre será personal. El hermano Branham, el profeta, siempre nos decía: Dios lidia con la persona, no con grupos, no con iglesias. Dios lidia siempre con el individuo. Porque en ese momento final, en ese momento supremo, no va a estar tu cura, tu pastor, ni tu hermano, va a estar tú solo con Dios. ¿Ves? Por eso hay que estar preparados siempre. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor por este momento en que hemos podido estar reflexionando su santa y bendita palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta hora, en este día, en esta mañana, Padre, este momento de reflexión y de meditación sobre tu palabra santa y bendita, Señor. Realmente se necesita de tu luz, se necesita de tu revelación, Padre. Por eso tú dijiste: nadie viene a mí si el Padre no le envía. Nadie viene a mí, nadie llega a ti, Señor, si la luz y el Espíritu Santo, si la revelación no le acompaña. Mas nosotros, como dice tu palabra, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Agradecidos porque un día tú nos quitaste esa ceguera espiritual, nos abriste el entendimiento, nos diste luz, nos diste revelación para poder ver tu palabra y tu verdad, Señor. Y para no ser capturado por este espíritu de error, de engaño, de mentira que hoy está tomando a los moradores de la tierra. Gracias, Señor, por habernos guardado, Señor, sabiendo que ya la jornada es corta, queda muy poco,
El tramo final va a ser muy breve. Estamos, Señor, a la expectativa de tu venida y de ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Bendícenos hoy en esta mañana con tu amor y tu gracia. Derrama tu misericordia y tu sublime gracia. Que la sangre del Señor Jesús nos limpie nuestra alma de toda maldad, de todo pecado. Borre nuestras iniquidades, borre nuestras rebeliones, Padre. Confiamos solamente en tu gracia. No tenemos nada bueno que mostrar, ni un mérito, ni una cosa, sino solamente tu amor y tu gracia es la que nos anima a seguir caminando. Gracias, porque te lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.